gusto, compañeras y compañeros. Eh, una actividad tan importante como es luchar contra el bloqueo y unirnos de distintos países con distintos idiomas, el mío, el castellano, y mm, sé que algunos no van a entender, pero bueno, eh, el sentido en el que me voy a comunicar es eh, para fortalecer la lucha de nuestros pueblos contra el genocidio que significa el bloqueo de más de 60 años contra Cuba. Decía el compañero Carlos Lazo de la necesidad de extender la lucha contra el bloqueo a todos los pueblos y a cada actividad que nuestro pueblo desarrolla en nuestras naciones. Llegar a las juventudes, llegar a los movimientos de lucha de género feministas, llegar a los intelectuales, a los artistas, a los trabajadores, ocupados y desocupados, a los distintos movimientos sociales, llegar a mujeres y hombres de la ciencia, llegar a campesinos, llegar a parlamentarios. Tenemos que lograr que la lucha contra el bloqueo haga raíz en todas las actividades en donde nuestros pueblos se organizan. Porque es indudable que la fuerza de los pueblos, la unidad en esta lucha contra el bloqueo, es la que nos va a permitir que ese bloqueo termine, que ese bloqueo finalice de una vez por todas. Porque, como decía también Carlos, Naciones Unidas está demostrando que es un espacio multilateral poco eficaz para lograr equilibrios en el mundo y que con la posibilidad de veto que entre ellos le cabe a Estados Unidos, hay decisiones o resoluciones de Naciones Unidas que se desvanecen, que se esfuman ante la impotencia de la mayoría de los países de nuestro planeta que claman por un mundo mejor. Ahora se va a votar nuevamente y va a ser mayoritario el rechazo del bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, Estados Unidos no le importa tener votaciones en contra en Naciones Unidas. En nombre de la libertad y en nombre de ese mundo mejor, son quienes extendieron sus fronteras, poniendo la frontera de Estados Unidos dentro del territorio de México, robando territorio mexicano. Son los que en nombre de la libertad y de esa doctrina Monroe, que el 2 de diciembre se cumplen 200 años, compraron Jamaica por 20 millones de dólares a España en el Tratado de París, que cumple 125 años, y que les entregó Puerto Rico y Cuba. Esa es la doctrina Monroe, la anexión de toda América Latina y el Caribe al imperio. Son los que en nombre de la libertad tiraron 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Son los que tienen el principal complejo armamentístico mundial. Por lo tanto, es lógico que si ese es el principal negocio, para que eso funcione tiene que haber guerras. Y cuando hay guerras mueren los pueblos. Y las guerras son por dominación, para dominar, no para generar libertad. La ONU, fíjense, como un espacio multilateral que está incapacitado por su propia génesis, está incapacitado de lograr equilibrios en el mundo.
propone una ayuda militar a Haití para resolver la crisis política en Haití. ¿Desde cuándo una presencia militar en Haití trajo soluciones? ¿Desde cuándo una presencia militar trae soluciones? Cuando está por detrás el negocio de la muerte y de la guerra, como ocurre ahora en Palestina. 75 años de un genocidio que va creciendo contra el pueblo palestino. 60 años de bloqueo contra Cuba. No nos olvidemos de Lester Mallory, el subsecretario de Estado, que definió el 6 de abril de 1960, cuando dijo: el pueblo cubano apoya a Castro. La única forma es de hacerle padecer hambre, necesidades económicas y materiales para que ese pueblo se vuelva contra la revolución. Esas son las bases ideológicas de ese criminal bloqueo, que no ha mermado jamás. Ha tenido un momento distinto en el gobierno de Obama, con un acercamiento, pero dijo: vamos a cambiar de método, no vamos a levantar el bloqueo. De hecho, son leyes. Sería complejo, ¿no?, en este momento hablar de que un Congreso levante la ley Helm-Barton y Torricelli y todos sus artículos. Lo que sí puede hacer el presidente hoy es quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es una falacia, un absurdo, y que perjudica muchísimo a Cuba en su comercio con otros países. Eso sí lo puede hacer Joe Biden. Eso depende del presidente y no es una ley, aunque ya algunos contrarrevolucionarios de Miami pretenden que eso también sea una ley. Por eso, pensar que exigiéndole al imperio que levante el bloqueo no tienen motivo para cambiar. Son años que vienen promoviendo invasiones, desestabilizaciones, golpes de Estado, guerras, magnicidios. Fueron ellos los que intentaron 638 atentados contra Fidel Castro. Y como si nada hubiera pasado, todo el mundo lo conoce, pero nadie pone el acento donde hay que ponerlo, solo los pueblos. Por eso la importancia de organizarnos para llegar a todos, a todas, en el lugar de trabajo, en el lugar de recreación, en el lugar de militancia, donde desarrollan sus profesiones, para que sea una fuerza popular, mundial, que permanentemente ya no pasar a reclamar, sino a bloquear todas las acciones de Estados Unidos en nuestros países, porque también nosotros estamos bloqueados. No podemos llevar medicamentos libremente, no podemos hacer transferencias ante catástrofe como ha ocurrido en Cuba, el incendio de los supertanques, la explosión en el hotel, la pandemia. A pesar de eso, nosotros desde la red continental pudimos enviar 11.272.800 jeringas y agujas. Pero cuántas cosas no podemos hacer, no tenemos, está bloqueada nuestra solidaridad, no lo podemos hacer libremente. Un compañero de Guyana estaba en París y junto con otros compañeros viajaba, tenía que viajar a Nueva York a la Asamblea de la ONU por temas de descolonización. Por haber estado este año en Cuba, cuando iba a subir al avión en París, le impidieron, a pesar de tener visa, tiene visa, pero usted viajó este año a Cuba, no puede pisar Estados Unidos. Qué maravillosa libertad. ¿Qué podemos esperar de cualquier gobierno de Estados Unidos? Sí, del pueblo de Estados Unidos. Hermanarnos con el pueblo estadounidense en esta lucha por un mundo mejor. Y eso lo vamos a hacer cuando nuestras voces crezcan,
cuando nuestras voces se sumen, cuando el clamor mundial acompañe la lucha del pueblo de Estados Unidos también por este mundo mejor y terminemos con guerras, terminemos con bloqueos, terminemos con invasiones, terminemos con golpes de Estado y desestabilización. Y fundamentalmente, que todos los marines y todas las bases militares en nuestros países regresen a Estados Unidos. No tienen nada que hacer en nuestro continente. No nos brindan seguridad, no nos brindan confianza y solamente nos desestabilizan, empezando por la base naval de Guantánamo. Por eso, compañeras y compañeros, sigamos con este tipo de iniciativas. Organicémonos en todas las áreas que sean necesarias. Hagamos festivales, hagamos encuentros de trabajadores, de mujeres, de las diversidades. Promovamos ese tipo de encuentros para que se haga carne en cada uno de nosotros la lucha contra la injusticia. Como lo planteaba el Che cuando le decía a sus hijos, ser tan humanos que se acerquen a lo mejor del humano y sentir como propia cualquier injusticia que se cometa contra una mujer o un hombre en cualquier parte del mundo. Ese es el objetivo y no podemos descansar hasta que este mundo mejor esté al alcance de nuestras expectativas. Sigamos cosechando, sigamos sembrando amor, solidaridad, unidad, que vamos a cosechar ese mundo mejor que todos queremos. Muchas gracias.